Pues soy una chica que ha viajado muchísimo durante toda la vida. Finalmente este año, 2025, en abril, conseguí visitar el último país que me quedaba del mundo y completar todos los países del mundo. ¿Y en cuántos países has estado? Pues yo cuento 197. Los países oficiales son los que son miembros de las Naciones Unidas. Ahí son 193 países miembros. Pues ya me montaba mis viajes fuera sola o con amigos para descubrir cuanto más mundo mejor. ¿Y cómo fue tu primer viaje en solitario? ¿No? Yo sé que me han marcado en muchas cosas porque, bueno, pues obviamente te ayuda mucho a desenvolverte en situaciones límite. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando era pequeñita y viajaba con mis padres, en muchísimos países, sobre todo africanos, los niños alucinaban de ver niños blancos. O sea, estaban un poquito acostumbrados a ver turistas extranjeros, pero alguien de su tamaño, de su altura, ¿no? Pero de otra raza, les parecía muy raro. Y era muy divertido porque, claro, los niños se volvían locos conmigo y con mi hermana y les hacía mucha ilusión, ¿no? Porque el sureste asiático es maravilloso. O sea, es un área del mundo que es segura, incluso para las mujeres, muy segura, muy agradable, muy habituada al turismo, pero te has visto películas, pero no es lo mismo verlo que vivirlo. Entonces, claro, pues es el hecho de lo que... ¿Nota tanto la diferencia cultural? Y después de recorrer muchos países del mundo, uno sigue teniendo ganas de viajar. Sí. Hola a todos y a todas, bienvenidos a Quedando Con. En esta ocasión, en este episodio, hablaremos una vez más sobre los viajes, sobre cómo es estar en África, en Asia, en Australia, en definitiva, en todo el mundo. Hoy nuestra invitada ha tenido la oportunidad de recorrerse todo el mundo y nos hablará sobre sus experiencias, sus vivencias y sobre más. Es por eso que hoy contamos con Ana. Bueno, hola Ana. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Para el que no te conozca, ¿quién eres? Bueno, pues soy una zaragozana de 45 años. Ya me fui a estudiar pronto a Barcelona, entonces digamos que mi campamento base, ¿no? Mi base está en Barcelona desde hace algunas décadas, pero pues soy una chica que ha viajado muchísimo durante toda la vida. No es algo que haya hecho únicamente en los últimos años, cosa que hoy en día está bastante de moda, ¿no? El visitar todos los países del mundo en un tiempo muy compactado de 2-3 años, sino que yo tuve la gran suerte de viajar desde pequeñita porque mis padres ya eran grandes viajeros, incluso en una época, ¿no?, en la que era muy difícil viajar en España, y ellos me inculcaron esta pasión y bueno, se convirtió pues no solamente en un hobby y en una pasión, sino también en una forma de vida. Entonces he viajado durante toda mi vida, compaginando estudios, trabajo, intentando tener trabajos flexibles, intentando ir a diferentes países cuando era más jovencita, ¿no?, para aprender X idioma o hacer una beca, unas prácticas. Y así pues finalmente este año, 2025, en abril, conseguí visitar el último país que me quedaba del mundo y completar todos los países del mundo. ¿Y en cuántos países has estado? Pues yo cuento 197. Los países oficiales son los que son miembros de las Naciones Unidas. Ahí son 193 países miembros. Luego habría que añadir dos más, que son Vaticano y Palestina, que Vaticano sí que es un país, Palestina no está reconocido como tal por todo el resto de países, pero son dos observadores. Con Vaticano y con Palestina haríamos 195. Y luego habría dos países más que están en discordia, ¿no? Algunos miembros los consideran países, otros no, que son Kosovo y Taiwán. Entonces el total haría 197. ¿Y cómo recuerdas tu infancia, echando la mirada atrás? Bueno, pues el primer viaje que hice, no recuerdo nada porque fue con 2 mesecitos a Portugal, pero no fue nada habitual, simplemente mis padres tenían que ir por trabajo y me tocó ir con ellos, ¿no? Sí que de jovencita fui con el colegio a algunos viajes por Europa, sobre todo a Alemania y un poquito a Inglaterra, pero digamos que el primer viaje internacional o fuera de Europa que hice con mis padres fue a los 10 años de edad, a África, fuimos a Túnez y luego al cabo de un año otro viaje a África, a Costa de Marfil, Burkina Faso y Mali. Y digamos que bueno, más o menos a partir de los 10 años es cuando empezaron los viajes con mis padres y con mi hermana, que es 2 años menor, o sea que ya aún empezó antes que yo, los viajes, digamos, de aventuras, ¿no? Entonces, bueno, mis padres tenían trabajos normales, ellos solo podían viajar en las vacaciones, pero aglutinaban el máximo de días posibles y siempre que tenían un huequito, pues les gustaba viajar antes de que naciéramos ellos solos y después de nacer nosotras y ser un poquito más mayores, en torno a los 10 años, pues ya con ellos. Entonces fue así que comencé a viajar. Evidentemente de jovencita, de pequeña y de jovencita era con mi familia, lógicamente,
pero ya a partir de cierta edad, ¿no? Ya con la mayoría de edad y siendo estudiante universitaria, pues ya me montaba mis viajes fuera sola o con amigos para descubrir cuanto más mundo mejor y compaginándolo siempre con estudios y trabajo. ¿Y cómo fue tu primer viaje en solitaria, sin tus padres? Pues la verdad que no recuerdo cuál fue. Supongo que sería en la época universitaria algún país europeo. Pero sí, o sea, precisamente no lo recuerdo porque empecé muy joven a viajar sola también y por tanto para mí era algo habitual. Yo creo que fue algún destino europeo, el primero que haría sola seguramente. O sea, nunca, no me ha parecido algo extraño ni difícil ni diferente, ¿no? Para mí ha sido algo habitual el viajar sola, pero tanto sola como acompañada. O sea, ni he hecho todos mis viajes sola ni todos acompañados. He hecho viajes muchísimos sola, muchos también con una muy buena amiga con la que he viajado a los sitios más difíciles o más raros, digamos, y luego pues viajes en grupos de amigos, viajes con mi hermana, viajes con mis padres, etc. Y de todos los viajes que has podido recorrer hasta la fecha, ¿cuál ha sido el que más te ha marcado? A ver, claro, uno solo es muy difícil, ¿no? Nombrar uno ¿Pero solo. alguno que digas, este en concreto? Bueno, un país que me encanta y un viaje que me gustó muchísimo fue Brasil. Es un país que adoro, en el que he estado en 2 ocasiones. La primera vez fue en 2010, durante 2 meses. Primero estuve trabajando en una ONG en Río de Janeiro, con niños pequeños, en una favela, y luego visitando el resto del país con una amiga de mochileras. Y me encantó, fue una experiencia genial, conocimos a gente súper interesante, el país es altamente diverso, es muy bonito, es muy vasto, ¿no? Nunca puedes abarcarlo, entonces fue un país que me gustó mucho y me marcó. Y luego, un par de años más tarde, no mucho después, volví por trabajo y estuve ahí viviendo varios meses, 8 meses. Entonces, bueno, pues aprendí el portugués y bueno, hice muy buenos amigos y fue una experiencia maravillosa. Así que de Brasil guardo muy buenos recuerdos. Pero vamos, hay muchísimos países que me han gustado mucho y la verdad que nombrar uno solo es difícil, pero bueno, por darte un ejemplo. Después de tantos años, ¿crees que la Ana de hoy en día los viajes le han marcado? O sea, su forma de ser, su carácter. Sí, definitivamente me han marcado, pero por otro lado, como en mi caso he viajado desde siempre, desde que era pequeñita, el viajar ha formado parte de mí siempre y ha evolucionado ¿no? con mi desarrollo y mi personalidad. Entonces yo sé que hay muchas cosas en las que me han marcado, pero también he crecido con ellos, entonces no ha sido un antes y un después, ¿no? No es como una persona que no haya viajado demasiado en su vida y de repente, bueno, pues diga quiero completar todos los países o voy a hacer un continente o 2 o me tomo un tiempo sabático y voy a viajar y entonces puede realmente notar esa diferencia, ¿no? Yo sé que me han marcado en muchas cosas porque, bueno, pues obviamente te ayuda mucho a desenvolverte en situaciones límite, por supuesto, a ser muy espabilado, a tener mucha paciencia, es algo que se aprende mucho viajando, tener una enorme paciencia porque tienes que lidiar con situaciones difíciles de encontrar quizás en Occidente, ¿no? Esperas, situaciones difíciles, bueno, todo tipo de aventuras. Entonces, pues en ese sentido sí que marca y ello también luego contribuye a eso, a tu forma de ser y a la forma también que tengas de trabajar o de relacionarte con las personas o de ver mundo, ¿no? Desde luego viajar lo que más da es, aparte de conocimientos, ¿no? O sea, enriquece mucho tu intelecto y tu manera de ver las cosas. Sobre todo lo que da es perspectiva, una perspectiva global en la que puedes interrelacionar cosas, ¿no? Y entonces entiendes mucho mejor el mundo, o sea, entiendes mejor la política, la economía, la actualidad, las sociedades, etcétera, ¿no? Porque puedes interrelacionar unas cosas con otras, unos conceptos con otros, unas formas de vida con otras, unas culturas con otras, religiones, etcétera. Y siendo mujer y viajera, ¿crees que a la sociedad al principio les costaba como aceptar o sea, que les costaba cuando les decía, pues me dedico a viajar sola por el mundo? ¿Notabas ese impacto o no? Bueno, a ver, hoy en día hay muchas mujeres viajeras, obviamente no tantas como hombres. De hecho, de entre todas las personas que han visitado todos los países del mundo, que son menos de 400, algo curioso es que hay más personas en el mundo que han ido al espacio, más de 600 personas, que no que hayan visitado todos los países, menos de 400. Que eso es algo curioso, ¿no? Pero de esas personas que han visitado todo el mundo, en torno a un 15%, no llega a un 20%, son mujeres. Obviamente hay menos viajeras y menos viajeras solitarias que hombres. A día de hoy no es algo raro.
en la mayoría de lugares, pero sí que sigue habiendo algunos rincones del mundo donde todavía te miran con cara de wow, qué raro que vengas sola, ¿no? ¿Y dónde está tu marido? ¿Y por qué no vienes acompañada? ¿O quién es tu tutor, ¿no? Pero bueno, ya más o menos es algo que está siendo cada vez más habitual hasta en los lugares más recónditos y por tanto eso es muy positivo. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando era pequeñita y viajaba con mis padres, en muchísimos países, sobre todo africanos, los niños alucinaban de ver niños blancos. O sea, estaban un poquito acostumbrados a ver turistas extranjeros, pero alguien de su tamaño, de su altura, ¿no? Pero de otra raza, les parecía muy raro. Y era muy divertido porque, claro, los niños se volvían locos conmigo y con mi hermana y les hacía mucha ilusión, ¿no? Porque ver gente mayor, bueno, vale, pero ver gente pequeñita de su tamaño les gustaba. Entonces no era nada habitual viajar con niños en los 80 o principios de los 90. Incluso los demás turistas también se quedaban bastante sorprendidos, ¿no? De que nuestros padres nos llevaran con ellos y decían, pues habéis traído a las niñas, bueno, pues en el próximo viaje llevaré a mis hijos. Y claro, mis padres les decían, sí, claro, lleva a las niñas, siempre es muy enriquecedor, ¿no? Que los niños viajen. Así que bueno, cada vez es más habitual ver niños, ver mujeres y ver gente de todas las edades. También era poco habitual hasta hace una década o dos ver gente muy mayor viajando, ¿no? Y ahora ves octogenarios, señoras mayores solas, hombres mayores solos y cada vez es más habitual el viajero de todas las edades, ¿no? ¿Qué consejo le darías a esa mujer que quiere dar el paso, pero no se atreve? Ya, esto también es muy habitual y muchas mujeres lo preguntan, ¿no? Dicen, me gustaría viajar, pero claro, me da un poco de miedo empezar sola. Mi primer consejo es, bueno, por supuesto que lo hagan, no se van a arrepentir, les va a servir mucho como experiencia vital y les va a hacer madurar, les va a hacer abrir, ¿no? Miras y formas de entender el mundo. Pero también aconsejo, por supuesto, si no se tiene experiencia, como cualquier otra acción, ¿no? En la vida, empezar poco a poco. O sea, no vas a hacer tu primer viaje a un destino en guerra, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues recomiendo primero viajar sola o solo, los hombres igual, por Europa. Luego ya, pues si ya tienes Europa un poco cogida por la mano, ¿no? Que ya te sientes cómodo, ir a otros continentes, por ejemplo, Latinoamérica, por la facilidad con el idioma. O una zona del mundo que yo siempre recomiendo para iniciarse en los viajes internacionales es el sureste asiático. El sureste asiático es maravilloso. O sea, es un área del mundo que es segura, incluso para las mujeres, muy segura, muy agradable, muy habituada al turismo, pero no masificada, muy bonita, con una gran riqueza cultural, paisajística. En cuanto a la población es encantadora en casi todos los países o todas las zonas del sureste asiático, la gente es muy amable y muy acogedora. Entonces es un área del mundo maravillosa para viajar durante toda la vida, siempre, pero para iniciarse allí pues muchísimo más, ¿no? Países como Tailandia, Indonesia, Vietnam, Camboya, etc. Y de todos los países que has estado, ¿crees se nota tanto la diferencia cultural? Sí, sí que se nota. Lo que pasa que bueno, cuando ya has estado en muchos es lo que comentaba un poco al principio, ¿no? Ya tienes una perspectiva más global y puedes interrelacionar unas culturas y unas sociedades con otras, ¿no? Y entonces ya el mundo se te queda un poco más pequeñito. El mundo es enorme, obviamente, pero se te queda un poco más pequeñito porque lo comprendes, ¿no? Desde todos los puntos de vista y desde todas sus formas y colores y sabores, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digamos que a medida que vas viendo países y vas conociendo nuevas culturas y nuevas áreas y religiones y paisajes, etcétera, pues bueno, se te va quedando un poco más pequeño porque lo vas interrelacionando todo. Pero sí, por supuesto es algo que, bueno, que te cambia y que ayuda mucho en todos los sentidos, ¿no? Y ahora vamos a tocar un tema un poco caliente. ¿Peliagudo? Dime. Que nunca lo he entendido, pero ya que te tengo voy a aprovechar para preguntarte. Claro. O sea, eso de que vayan turistas occidentales, o europeos a África y se hagan fotos con niños y que yo sé que lo harán con toda la buena intención del mundo, pero ¿crees que tendrían que preservar más la intimidad de esos niños en vez de subir fotos en redes y tal? No, a ver, primero, claro, en África y en los países menos desarrollados hay muchos niños.
o sea, la población, ¿no? El 30-40% de la población es infantil, cosa que no ocurre en Occidente. Entonces, lo que más encuentras por la calle, no solamente en África, sino en la inmensa mayoría de los países asiáticos, también en América un poquito menos, pero son niños. Entonces, los niños están por todos lados y por todos los rincones, ¿no? Es el mayor grupo de población. Claro, no es como en Occidente. En Occidente dices, un turista japonés, por ejemplo, en España, si quiere buscar un grupo de niños para hacerse la típica foto con niños, lo tiene difícil, ¿no? Pero en África y en otras partes es muy, muy fácil. Oriente Medio, Asia Central, etc. Entonces, eso por un lado. Y por otro, lo que hay que hacer siempre con la población local, sea en el país que sea, en todos lados, es respetarlos. Entonces, aquellos que no quieren fotos no se les hace. Pero es que te vienen los niños, te vienen en masa porque les hace gracia el extranjero. Entonces, también quieren a ver si les das algún regalito, caramelos, alguna cosa así. Entonces, los niños vienen en tropel y les encanta hacerse fotos. Y no solo en África, como digo, en todos lados. América, Asia, Europa. Bueno, Europa no tanto, pero África, etc. Oceanía también. Entonces vienen los niños y se ponen delante de la cámara, empiezan a hacer, ¿sabes? Caritas, a posar. O sea que les gusta mucho. Por tanto, básicamente lo que hay que hacer es eso, respetar lo que quiera la persona local, ¿no? Si alguien, no me haga fotos, pues no se las haces. Si alguien, incluso no solamente los niños, la gente mayor también a veces te pide las fotos. Señoras, señores, les hace gracia, ¿sabes? Chicos jóvenes les hace gracia la foto y entonces te la piden y también luego quieren foto con su teléfono. Hoy en día, como ya hay teléfonos en todos lados, ¿no? Pues también quieren tener su foto. Yo cuando he sido turista o he vivido en otros países también me han pedido fotos. A mí, por ejemplo, en China esto es algo muy habitual. Quizás hace mucho que viví. Yo estuve viviendo en China durante 3 años, desde el año 2006 al 2009. No he vuelto desde el 2013. Entonces sé que es un país bueno, que cambia a una velocidad vertiginosa, ¿no? No sé cómo será ahora, yo creo que sigue siendo así, pero la gente te pide fotos por la calle. ¿Vale? Como turista que eres o como visitante o como residente extranjero, la gente local van caminando, una familia, y te dicen, oye, perdona, ¿me puedo hacer una foto contigo? Porque les hace gracia que seas un extranjero, un guiri para ellos, y entonces te piden fotos. Así que también lo hacen en otras culturas y otras razas, el pedir fotos al extranjero. Sí. No, sí, yo esa parte lo he entendido. De hecho, bueno, que lo he visto y demás. Yo me refería a la parte, pues eso, de luego, lo típico en plan del mensaje de que me han cambiado la vida y cosas, o sea, las típicas frases. Y digo, hombre, no creo que un viaje como tal te cambie la vida. Ya. A eso me refiero en sí. Claro, no es el viaje, bueno, el viaje en sí o la experiencia con X niños o con X personas, es un poco el viajar solo, ¿no? Mucha gente, claro, si no has viajado nunca solo, sí que te cambia la vida en cuanto a que estás solo ante el peligro, digamos, ¿no? Entre comillas, sin haber ningún peligro, pero del mismo modo que si alguien hace cualquier cosa que esté fuera de su zona de confort, ¿no? Pues cambiar de sector laboral, mudarse a otro país, aprender un idioma, mudarse a un país con otro idioma, ¿sabes? Entonces, bueno, pues cuando uno no ha viajado solo nunca o muy poquitas veces o únicamente en países vecinos, ¿no? Pues como podría ser en nuestro caso Francia o Italia o sí. Inglaterra o Alemania, pues claro, el choque cultural de ir a otro sitio que, bueno, has visto cosas en la tele, has visto películas, pero no es lo mismo verlo que vivirlo. Entonces, claro, pues es el hecho de lo que la gente dice, me ha cambiado la vida tal viaje, es eso, es el choque cultural y el tener que sacarte tú las castañas del fuego en un sitio solo ante todas las vicisitudes o dificultades que pueda acarrear un viaje, ¿no? Pero la inmensa mayoría de la gente vuelve contenta y repetiría. Y nos comentaste que, si no recuerdo mal, que viviste 3 años en China. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué tal? Pues fue maravillosa porque, bueno, de hecho la primera vez que estuve en China fue en el año 99 con mi familia. No tenía nada que ver con lo que vi, pues eso, 8 años después cuando fui a vivir allí en 2006, aproximadamente, sí, finales del 2006, por estudios, ¿no? Por estudios y por trabajo. Estuve trabajando en la Embajada Española y luego en una empresa privada y fue una experiencia de 3 años increíble porque, como he comentado antes, China es uno de esos países de Asia, ¿no? Igual que Corea del Sur o Singapur o Japón, pero sobre todo China, que está creciendo y cambiando a una velocidad vertiginosa. Se está digitalizando, ¿no? a unos niveles incomprensibles si no los vives, si no los experimentas. Y entonces, claro, no tiene nada que ver la China que yo viví la primera vez en el 99, de turista con mis padres, la China de los años en los que viví ahí y trabajé, en 2006-2009, y luego volví en 2013 a visitar amigos, simplemente un fin de semana, porque yo estaba en ese momento viviendo en Filipinas y como me quedaba cerca, pues pasé un fin de semana a ver a mis amigos a Shanghái, que es la ciudad donde viví.
Y habían pasado únicamente 4 años desde que había dejado China y es que ya era otro país. Así que es un país que marca mucho porque cambia tanto y crece tanto que si tú estás viviendo ahí, evolucionas con él y bueno, no tiene nada que ver de un año para otro, ¿no? Entonces marca. De todos los países en los que has estado, Uh-huh. ¿podrías decir que China ha sido el que más te ha impactado? En el sentido de evolucionar, de que cada vez que vuelvas, que crece económicamente, que se nota ese Sí, crecimiento. yo creo que sí, pudiera ser, sí. Además es el país en el que, aparte de España, obviamente, en el que he vivido más tiempo, ¿no? Ha habido otros países en los que he estado un año, por ejemplo, Estados Unidos, Alemania, casi un año en Colombia, Filipinas, Brasil, en torno a 6 meses o un poco más, 6-7 meses en Francia, en Italia, en Madagascar. Pero sí, China fueron 3 años, entonces pues me marcó mucho y como digo, como es un país tan cambiante y que evoluciona tanto, pues sí que, además sí que me marcó mucho. Además fue un muy, muy buen momento a nivel laboral, a nivel personal y entonces, bueno, pues eso queda ¿no? en el recuerdo y en el amor a ese país, ¿no? Y después de vivir en tantos países, Uh-huh. ¿cómo te autodefines? En el sentido, no tienes un sitio que dices, este es mi sitio como tal. Bueno, yo en realidad siempre he tenido a España como mi base, Zaragoza, ¿no? Mi ciudad natal, donde siguen viviendo mis padres, y Barcelona, donde tengo mi residencia. Entonces, siempre digamos que he ido y he vuelto, ¿no? Aunque sean periodos largos, aunque fueran periodos de años, o 1, 2 o 3 años fuera, pero siempre he vuelto a tener mis raíces aquí. Sí que hay otro tipo de viajeros que ya no tienen raíces, están totalmente desarraigados porque viajan constantemente y ya no tienen pues ni siquiera objetos y cosas, ¿no? de vuelta en su país natal, que completamente se han mudado y se han llevado todo y ya no vuelven a su país natal. Ese no es mi caso. Así que yo sí que sigo sintiendo mis raíces españolas y están aquí. Y después de recorrer muchos países del mundo, uno sigue teniendo ganas de viajar. Sí, sí. De hecho, yo no me planteé, obviamente como empecé a viajar desde pequeñita, no dije desde pequeñita, voy a ver todos los países del mundo. No, es algo que ha surgido después, ¿no? Surgió de hecho en la pandemia. Cuando comenzó la pandemia coincidieron un par de factores que fueron, por un lado, ya solo me quedaban 45 países del mundo y únicamente en 2 continentes, en Oceanía y en África. O sea, ya había cubierto Europa, Asia y América. Eso justo en diciembre del 19, ¿no? Antes de empezar en marzo del 20 la pandemia. Y fue ahí, en el inicio de la pandemia, que dije, bueno, pues ¿por qué no terminarlos todos, ¿no? Ahora que ya estoy viendo la luz al final del túnel, ¿no? Que ya me quedan tan poquitos, solo, entre comillas, son muchos, pero solo 45 países de 2 continentes, pues ¿por qué no? Adelante. Y entonces, bueno, pues cuando se acabó la parte más difícil de la pandemia, ya se volvieron a otorgar visados y se podía viajar un poquito mejor. Bueno, todavía en pandemia, pero vamos, en enero del 22 volví a retomar los viajes y durante los años 22, 23, 24 y lo que llevamos de 25, o sea, 3 años y medio, he hecho esos 45 países nuevos que me faltaban, pero por supuesto otros tantos que he repetido y otros en los que he estado por trabajo también. Así que no únicamente viajo a países nuevos, esa es la cuestión, ¿no? Que cuando una persona se plantea visitar el mundo entero en un lapso breve de tiempo, porque tiene ese tiempo disponible, se toma X años sabáticos, tiene el dinero, las posibilidades, ¿no? Entonces, sí que claro, pues todos son nuevos, pero en mi caso, más o menos un cuarto de los países a los que he viajado cada año han sido nuevos. Los otros 3/4 han sido repetidos y he ido pues por vacaciones, por volver a visitarlos con amigos, con familia o yo sola porque he querido repetir, hacer otras rutas, otras zonas o incluso repetir las mismas áreas o por trabajo, etc. Entonces, eso, para mí no todos los viajes son países nuevos en absoluto. Por tanto, yo nunca dejaré de viajar. Para mí, como comentaba al principio, es una forma de vida, es una pasión, es mi hobby, ¿no? Es mi gran droga, digamos, y para mí el viajar siempre será un componente indispensable de mi ser. No voy a viajar tanto como antes, obviamente, pero sí que seguiré siempre viajando. Entonces siempre tengo un montón de rutas que quiero hacer en X países o destinos que quiero volver a repetir, zonas que quiero ver por primera vez o repetir, etc. O sea, sí, tengo un listado enorme de viajes y nunca acabaré de cubrir todos los destinos y las rutas que quiero. Y en África,
¿Cuál de todos los países que has estado o qué países dices, estos países han evolucionado, han cambiado o que me ha gustado, te ha gustado estar por ahí? Bueno, a ver, lo plantearía de separado, ¿no? Sí. Un país que me encanta y me gusta mucho es Madagascar. He estado varias veces y bueno, tuve una experiencia maravillosa en Madagascar a nivel de la compañía, ¿no?, con la que iba, unos amigos, a nivel de gente que conocimos, amistades, y sobre todo el país es precioso, es súper diverso, es alucinante, es único y muy especial y me encantó. Ese país tengo un recuerdo muy especial, ¿no?, de las 3 o 4 veces que he estado. Luego ha habido países que visité de pequeña y a los que he tenido la gran suerte de poder volver 20 años después. Entonces, claro, ahí sí que ves el enorme cambio, ¿no? Por ejemplo, Ghana, estuve a los 12 años y luego de nuevo a los 33 más o menos. Entonces, pues claro, dices, wow, cómo ha cambiado, ¿no? Luego hay otros países en los que he estado varias veces, por ejemplo, Egipto, porque aparte de ser un país muy turístico, es muy bonito y también me gusta mucho el buceo, es una de mis grandes pasiones y entonces el Mar Rojo es uno de los destinos más habituales para los buceadores y entonces, claro, he ido muchas veces a Egipto por ello. Entonces sí que ves los cambios en momentos de crisis económicas, momentos de conflictos, de terrorismo, ¿no? Momentos más seguros, más inseguros, con más turismo, con menos, invierno, verano, diferentes áreas. Entonces también ves un poco los cambios en el sentido de que he viajado mucho. Entonces, o países en los que he pasado una larga temporada porque me han gustado, ¿no?, como turista o porque he estado trabajando. O países a los que he vuelto 20 años o 25 años o 15 años después. O países a los que he ido muchas veces, pues claro, en esos 3 casos ves mucho la evolución y el cambio, ¿no? Y eso es muy interesante, claro. ¿Y crees que, por ejemplo, cuando se da el caso de que algunos países dicen que es un país peligroso o que hay bueno, que es una dictadura o que tiene X factores, ¿crees que no, el turista sí que podría viajar independientemente de lo que digan desde los medios de comunicación? A ver, sí, esto tiene varios modos de afrontarlo. Bueno, por un lado, los ministerios de exteriores y sobre todo los de ciertos países como Estados Unidos siempre te van a decir que casi cualquier lugar del mundo es muy peligroso, ¿no? De hecho, creo que a España no recomendaban visitarlo hasta bien entrado el siglo XXI por el terrorismo de ETA en el País Vasco. O sea, imagínate, cualquiera que hubiera estado en España diría, pero bueno, no es para tanto, ¿no? Claro que se puede visitar. Entonces, bueno, las recomendaciones, no quiero ahora decir a la gente que no escuche las recomendaciones de los ministerios de exteriores y de los organismos multilaterales, hay que hacerlo, pero sí que suelen exagerar un poquito y obviamente siempre pues van a ser conservadores a la hora de dar recomendaciones, ¿no? Porque claro, no se trata de que un país en guerra se llene de repente de turistas a lo loco, ¿no? Eso por un lado. Hay que escuchar las recomendaciones, pero hay que también entenderlas y bueno, pues saber cómo interpretarlas. Por otro lado, claro, un país que está en guerra, yo, por mi experiencia, he visto que hay, digamos, 2 momentos, ¿no? Está el momento álgido de un conflicto bélico en el que es altamente peligroso entrar. Lo normal es que no se expidan visados de turismo, ni siquiera de negocios muchas veces, y solamente pueden entrar ONGs, militares y, bueno, personal autorizado, ¿no? Y evidentemente esos momentos son peligrosos. Siempre hay viajeros que van a lugares de conflicto en el momento más peligroso, en plena guerra. Siempre hay algún loco, ¿no?, que entra y sale de los países y eso siempre existirá y siempre lo sabrá. Pero bueno, no es lo recomendable ni es lo habitual. Y luego, ¿qué ocurre? Que en los conflictos bélicos que se extienden durante el tiempo, que se convierten en guerras larvadas, ¿no?, que se extienden durante años y décadas, siempre hay momentos en los que la situación está más tranquila y momentos en los que está peor, más peligrosa. Siempre tiene que haber algún momento de paz, ¿no? O sea, un país no puede estar en constante guerra durante 20 años sin parar. Entonces, bueno, pues hay que aprovechar esos momentos en los que la situación está un poco más calma para poder conseguir los visados y poder entrar. En esos momentos es más fácil que se expidan visados, aunque suele ser bastante difícil en países en guerra, por supuesto. Te puede costar varios meses, varias visitas a las embajadas, varios contactos. Tú pruebas con un agente, con otro, con una agencia, con otra, ¿no?, en una embajada, en otra, en diferentes embajadas del mundo. Pero bueno, al final puedes conseguirlo. Y luego, si un país está en guerra, aunque esté en un momento un poco más tranquilo de la guerra, ¿no? Claro que hay turistas que van por su cuenta, por supuesto, pero yo siempre recomendaré ir con un
con un agente local, con una agencia local, un agente local que conozca el terreno, que sepa por dónde ir y por dónde no ir, que sepa cómo moverse, que tenga sus conexiones para evitar problemas con la policía, con los militares, ¿sabes? Con gente que pueda intentar sobornar, intentar hacer cualquier tipo de daño. Entonces, si vas con un agente local, obviamente estás mucho más protegido y él va a saber por dónde llevarte. Pero siempre hay viajeros que van a la aventura en medio de las guerras y se meten por cualquier lado. Y supongo que tú que has podido viajar, que has podido estar en muchos países de África, Latinoamérica y tal, ¿has podido percibir esa corrupción que existe? Uy, sí, claro. Muchísimo. Sí, como turista, sí. Porque claro, entiendo que sí, como turista más todavía. Sí, claro. Sobre todo cuando un turista viaja solo, si vas solo, pues claro, te intentan sobornar o te intentan engañar mucho más fácil. E incluso cuando vas con guías locales, a veces los guías locales también te intentan sobornar y engañar. Yo comento siempre que hoy en día hay un sistema maravilloso para intentar evitar esto o minimizar esto al máximo, que es algo nuevo de los últimos años, que es el sistema de reseñas, ¿no? Entonces, claro, tú antiguamente, si querías ir a un país, imagínate, querías ir a Burkina Faso, en África, hablo de hace 15, 20 años, lo único que podías hacer era ir a través de una agencia española, una agencia física a la que tú ibas en persona, aquí en Zaragoza, ¿no? A la calle tal, entrabas a la agencia y ellos tenían sus contactos con agencias locales. Luego, cuando ya llegó Internet, ¿no? y se popularizó a partir del año 2000, pues y un poquito más tarde, cuando ya fue más popular, buscabas en Google y buscabas agencias oficiales. Entonces, claro, como no existía el sistema de reseñas, pues solamente podías fiarte de si la página web era buena o no, si era una página web decente, bonita, ¿no? Y que respondieran más o menos rápido a los emails. La única forma de comunicarse era por email, como mucho con llamada internacional por teléfono. Y claro, pues muchas veces se daba la situación en la que, a pesar de ir a través de una agencia oficial y que tú pensabas que era de alta confianza, pues luego tenías un guía que te la jugaba y te intentaba engañar o te engañaba o te dificultaba el viaje de una forma u otra. Esto hoy en día, como comento, con el sistema de reseñas es maravilloso, porque así se evita esto al máximo, ¿no? Siempre puede haber problemas, pero se evita. Entonces, tú puedes buscar en blogs de viajeros, en páginas de redes, en cuentas de redes sociales especializadas, por guías locales, y entonces intentar únicamente escoger aquellos que tienen buenas reseñas y buenas opiniones, ¿no? De los viajeros. O, por ejemplo, en el caso de una mujer, si quiere viajar sola, pues lo mismo, intentar buscar reseñas y opiniones de guías que no hayan dado problemas a las mujeres que viajan solas, ¿no? Para evitar esto al máximo. Pero sí, por supuesto, me he encontrado con situaciones en las que los guías me han engañado o la gente local me ha engañado y, pues bueno, o te quieren sacar dinero o normalmente suele ser eso, ¿no? Entonces, pues hay varios métodos, ¿no? Pues una vez en Uganda, por ejemplo, viajando con una amiga, el penúltimo día de nuestro trayecto habíamos hecho una ruta con un guía, ¿no? Nos llevaba con su furgoneta, todo estupendo, 7 u 8 días con él, todo genial. Y el penúltimo día era solamente carretera y manta, ¿no? Era un día en que teníamos que viajar más de 12 horas para volver a la capital y tomar nuestro vuelo internacional. Entonces ahí esa noche dijo, bueno, pues si no me pagáis más, pues no os llevo de vuelta a la capital y perdéis vuestro vuelo internacional. Entonces, bueno, estábamos en medio de la nada, o sea, en un pueblito pequeñito, y pues nada, tuvimos que pelearnos con él, estábamos en un hotelito pequeñito, pedimos ayuda al dueño del hotel, negociamos con él y el tío, bueno, pues al final lo convencimos para que nos llevara de vuelta a la capital sin cobrarnos mucho, ¿no? O sea, le acordamos un precio. Y una vez que llegamos al aeropuerto internacional, allí fue nuestro turno de vengarnos, en el sentido de que no le quisimos dar la parte que nos había querido incrementar del precio hasta el ultimísimo segundo, cuando ya estábamos al lado de una caseta de policía en la parte internacional del aeropuerto. Y allí montamos un show, ¿no? Un pollo, como dirían hoy en día, y empezamos a decir a los policías lo que había pasado, que ese hombre nos quería engañar, que nos había querido dejar en medio de la nada en el país, y bueno, pues al final los policías se pusieron de nuestra parte, casi perdemos el vuelo porque hubo allí como un juicio sumarísimo y querían conocer ambas versiones, y al final, pues bueno, pues se dieron cuenta de que este ya nos quería engañar y no le dimos más dinero. Y teniendo en cuenta que el mundo aún sigue siendo un lugar peligroso, sí, y más para una viajera solitaria, que es, que es algo objetivo, que no es que me lo estoy inventando como tal,
¿Qué tips le darías para las mujeres que deciden ir a X países que aún siguen siendo peligrosos? ¿Qué? Perdón, ¿Qué tips sí. les darías para esos Tips. Sí, Si alguien quiere ir a países un poco sí, peligrosos, más para mujeres. sí, pues sobre todo o sea, hoy en día lo que es fácil encontrar información, ¿no? Hoy en día tenemos exceso de información. Entonces lo que diría si alguien quiere ir a un país no muy turístico es informarse y prepararlo bien, lo mejor posible. O sea, eso de ir un poquito así a la aventura, sí, está muy bien, pero en ciertos destinos. Hay otros en los que se puede y mucha gente lo hace, pero necesitas muchísimo más tiempo si quieres ir a la aventura totalmente en un país muy subdesarrollado o peligroso. La logística va a ser extremadamente complicada. Entonces, lo que tú calculas que vas a poder hacer en un día o dos va a ser una semana, seguramente. A nivel de transportes, a nivel de permisos, a nivel de por ejemplo, pues puede haber cuestiones de fuerza mayor, ¿no? Puede haber unas lluvias torrenciales, puede haber un desbordamiento de un río, puede haber unos incendios, etcétera, y que te quedes atascado en un lugar X tiempo. Entonces, yo lo que recomiendo es eso, prepararlo bien e informarse bien. Siempre contratar un guía local, encontrado a través de blogs y de páginas especializadas, ¿no? Que tenga buenas reseñas y buenas opiniones y buenas calificaciones. Y bueno, pues acordar todo de antemano con ese guía en cuanto al itinerario, el precio, lo que está incluido, lo que no, las ciudades que vais a ver. No digo que se tenga que diseñar punto por punto cada uno de los edificios o cada uno de los lugares que vas a visitar, pero sí tener una idea bastante general y sobre todo de lo que es el itinerario a grandes rasgos, ¿no? Es decir, la duración, las paradas, las ciudades o pueblos o lugares naturales que se vayan a visitar y el precio, por supuesto. Entonces, bueno, ello te ahorrará muchos problemas. Aunque también, como digo, se puede ir a la aventura sin horario, sin días y bueno, pues sin saber cuánto vas a tardar en hacer un viaje, ¿no? Puede ser una semana, un mes, más o menos, pero claro, que no se te caduque el visado, eso sí, porque si no tendrás problemas con las autoridades locales. ¿Y crees que el verdadero turismo es esa persona que intenta relacionarse con la comunidad local, con los locales? Sí, desde luego. O sea, en cualquier viaje vas a tener la oportunidad o casi cualquier viaje, ¿no? En Corea del Norte es un poco más difícil relacionarse con los locales porque no te lo permiten los propios guías, no porque ellos no quieran, sino porque el gobierno no lo permite y hay unos itinerarios muy cerrados y muy marcados. Aún así, al final consigues siempre hablar con algunas personas, alguna señora, alguna familia, ¿no? Unos niños y bueno, siempre puedes tener un poquito de interacción. Pero aparte de ese caso extremo y muy, muy diferente, ¿no?, al resto del mundo, sí, en casi cualquier viaje, tanto si es un viaje en el que no tienes mucho tiempo y tienes que visitar un país un poco rápidamente, ¿no?, como si tienes pues, un mes de tiempo, 2, 3 semanas o más para visitar un país, lo normal es que puedas interactuar con la gente y siempre es muy recomendable y muy enriquecedor. La gente local también te va a dar recomendaciones sobre qué ver, qué visitar, a dónde ir, ¿no?, sobre todo a nivel de lugares no tan turísticos, ¿no?, lo que en inglés serían las gemas escondidas, ¿no?, que se llama, restaurantes, bueno, pues lugares de ocio, etcétera. Museos, exhibiciones, rincones naturales bonitos, ¿no?, rutas de trekking, de hiking, etcétera. Entonces sí, siempre si preguntas a la gente local te van a asesorar muy bien, lógicamente, porque son de allí. Y también la gente suele ser muy amable en casi todos los lugares y son muy, muy acogedores. Y la gente es muy hospitalaria. Muchísimas veces te vas a encontrar a gente que te invita a su casa a tomar un té, a cenar, a comer. Esto es muy típico también, ¿no? Entonces, si tienes el tiempo, aprovéchalo y hazlo. Si dices, no, es que justamente tengo que ir a tomar un vuelo o un tren y no me da tiempo, pues entonces nada, pero si tienes la posibilidad es siempre muy, muy bonito el poder comer, cenar con la gente local.